Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que pueden ver a través del 11.2 en televisión digital. En este programa vamos a hablar sobre la Constitución y la infancia, en particular sobre cómo los niños, niñas y adolescentes van a estar representados en la nueva Carta Magna. Así es, el saludo por supuesto es para Jasna Levin, yo soy Paula Molina y para toda la audiencia, y a recordarles también que Chile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constituyente para ir siguiendo este proceso paso a paso, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se va desarrollando un proceso en torno al cual tenemos todos los ojos de Chile probablemente, pero también interés internacional. El tema de hoy es la infancia. Pese a que Chile ha ratificado y es parte de compromisos internacionales que deberían haber bajado al nivel de nuestras políticas públicas y de nuestro quehacer cotidiano en marcos de protección a niños, niñas y adolescentes, no es en la práctica lo que ocurre. Si existe algo como un diagnóstico común en torno a distintos temas en Chile, uno de ellos es precisamente una niñez que sigue siendo objeto de vulneraciones, una niñez que hoy representa los más altos niveles de pobreza en el país. En Chile, la pobreza tiene rostro de mujer, como se ha dicho muchas veces, pero también tiene rostros de niñas y es especialmente intensa en menores de 5 años. ¿Qué puede hacer la Constitución? ¿Cómo el orden constitucional puede hacerse cargo de respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes? También en aquellos casos cuando hay infracciones de ley. ¿Cómo nos aseguramos un sistema que efectivamente logre resocializar, reeducar y hacernos cargo de nuestra población también en esta área? Es parte de lo que vamos a debatir durante el programa de hoy. Así es, porque en pleno proceso constituyente está abierta la posibilidad de darle más fuerza a aquella Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que Chile sí ratificó hace muchos años, en 1990, pero no se ha hecho demasiado patente en nuestra legislación. Como dice Paula, la infancia es más vulnerable que otros sectores del país. Hay una cierta interseccionalidad en las vulneraciones de niños, niñas y adolescentes, porque la pobreza, la migración, la violencia en general golpean más fuerte a niños, niñas y adolescentes. Solamente una cifra, la más actualizada del Ministerio del Interior, indica que el 71% de menores sufre violencia intrafamiliar y el 8% sufre violencia sexual. Hemos tenido algunas leyes aprobadas recientemente, una agenda legislativa que promete más de lo que ha cumplido. Existe la Subsecretaría de la Niñez, existe la Defensoría de la Niñez, son imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, y recién se ha aprobado el Servicio Nacional de Protección de la Niñez, que estaba destinado a separar este ámbito de la reinserción social juvenil de menores que han caído en infracciones a la ley. Pero esta última institucionalidad todavía está en trámite en el Congreso. Así que son muchos los desafíos todavía por enfrentar. Ya, para conversar y reflexionar en torno a estos temas, vamos a saludar a continuación a quienes nos acompañan en esta edición del programa. Partimos saludando a Camilo Morales. Buenas noches, Camilo. Es psicólogo, magíster en clínica psicoanalítica con niños y jóvenes. Es coordinador, además del núcleo de estudios interdisciplinarios en infancia de la Universidad de Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Jasna, Paula. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También saludamos a María Isabel Díaz, educadora de párvulos, doctora en educación y primera subsecretaria de educación parvularia cuando recién se creó este cargo el año 2015. Bienvenida, María Isabel.
Y también nos acompaña Isaac Revelat, abogado, máster en Derecho de Familia e Infancia y director del Centro de Estudios de Infancia y Adolescencia de la Universidad de Talca. ¿Qué tal, Isaac? Corrígeme el apellido si lo pronuncié mal, por favor. Lo pronunciaste perfecto, buenas noches. Mi apellido siempre digo que es un apellido inclusivo y que siempre que se pronuncie con cariño está bien pronunciado. Y como lo has hecho con cariño, lo has pronunciado de manera maravillosa. Un placer estar también aquí con todas y todos vosotros. Toda la razón respecto al lenguaje, ¿no es cierto? Todo es inclusivo y es bienvenido cuando se hace con cariño y dedicación. Les invito para comenzar la conversación de hoy a revisar qué es lo que dice el artículo que hoy en nuestra Constitución de alguna manera se hace cargo de los temas de la infancia, la niñez, la adolescencia. Así que partimos con eso, con este artículo en la actual Constitución, que es aquella que se está reescribiendo o que será reemplazada por aquella que está escribiendo la Convención Constituyente de acuerdo al plebiscito de salida al final de su trabajo. Esto es lo que existe hoy en la Constitución. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 2 de la actual Constitución referido a nacionalidad y ciudadanía. En particular, conversaremos a partir del artículo 13 que señala: son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. Bien, después de conocer ese artículo, quisiera aprovechar la perspectiva jurídica para preguntarle a Isaac sobre uno de los grandes pendientes de nuestra legislación que está presentado en el proyecto, y es la Ley Integral de Protección y Derechos de Niños y Niñas, que además ha sufrido varios cambios, lleva 12 años en tramitación. Sería interesante que nos ayudes a analizarla como está hoy día y proyectar sus expectativas a la luz de una nueva Constitución. Isaac. Sí, mil gracias, Yasna, ¿no? Pues la tenemos varada, tal cual, la tenemos varada, ¿no? Ha superado ya el tercer trámite, el tercer nivel de tramitación, y justo precisamente durante el día de hoy se acaba de, es decir, ha salido ya del Congreso y del Senado, pero justo se ha anunciado un veto presidencial. Y justo también se han presentado dos requerimientos por un grupo de senadores y diputados ante el Tribunal Constitucional, precisamente por considerar que el principio de autonomía progresiva está coartando, tal y como está redactado en el proyecto de ley de garantías, está coartando el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, y precisamente hoy se acaba en audiencia pública de ver ante el Tribunal Constitucional esos dos requerimientos, y ahora probablemente en las próximas semanas el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre si 3 incisos de 3 artículos de esa ley de garantías tan esperada son o no contrarios al texto constitucional. Vaya por delante que yo considero es un absurdo ese requerimiento ante el Tribunal Constitucional, tal cual lo digo, sin filtro. Es un absurdo que una vez más vuelve a confrontar el principio de autonomía progresiva, el derecho a ver preferente de los padres a educar a sus hijos, que es un debate que estamos, yo creo que ya todos y todas agotados de escuchar, que no son dos conceptos que se contrapongan, sino que se complementan. Se dice por activa y por pasiva. Pero ahí viene el problema cuando se intenta ideologizar y politizar a la niñez y la adolescencia, ¿no? Que se convierte casi en un combate entre los pro autonomía progresiva y los pro derecho del preferente de los padres a educar a sus hijos, cuando eso no tiene ningún sentido en confrontar un sector con el otro, ¿no? Y aprovecho ahora ese artículo 13 del que comentabas, el actual texto constitucional, ¿verdad? Cómo excluye a la niñez y la adolescencia del concepto de ciudadanía, ¿no? Pero es que esto también viene de la mano del Código Civil actual aquí en Chile y de muchos otros países, ¿no? De nuestra región, que es el Código Civil, que es el código de los ciudadanos también, ¿no? Y precisamente ese código de los ciudadanos, para no todo centrarlo en la Constitución, no es una excepción de lo que viene sucediendo desde lo normativo en general aquí en el país. Ese código de civil actualmente considera o construye la categoría de niño y adolescente desde la incapacidad, como seres incapaces absolutos. Por lo tanto, por ahí ya partimos mal, ¿no? Si partimos de la base que son incapaces y que los supuestos de capacidad vienen siendo desde lo normativo como la excepción, ¿no? Cuando probablemente lo que estamos pidiendo
visión de la Convención de los Derechos del Niño es que la construcción sea justo a la inversa. Deberíamos como seres capaces, con ciertas limitaciones, ¿verdad? O con un acompañamiento, ¿de acuerdo? Para protegerles a ellos personal y patrimonialmente en determinados aspectos de su vida. Y ahí es donde entran los padres, la familia, quien sea, llevar a cabo ese acompañamiento, ¿no? Por lo tanto, estamos ahí, estamos parados por producto de esa politización e ideologización. Es un excelente punto porque efectivamente tenemos una legislación que está detenida y mientras tenemos todos otros pedazos de legislación que de alguna manera tocan a la niñez, a la adolescencia, al punto de que en algunas instancias es difícil saber a qué herramienta se echa mano para abordar temas que tienen que ver con derechos de esta población que es menor de 18 años. Lo decía Isaac Rabindranath, lo que hay en la concepción constitucional un poco de nuestro actual orden es esta idea de que hay una necesidad de tutelar a esta población, ¿no es cierto? No se la entiende como una población tanto con derechos como más bien una población que está al cuidado del Estado, pero que, por otro lado, el Estado es absolutamente ineficiente, incapaz de proteger, como hemos visto habitualmente en las noticias. Me gustaría preguntarle a Camilo Morales, desde la psicología, ¿qué es lo que sabemos respecto a cómo se percibe esta infancia, esta niñez, esta adolescencia en Chile, que como decíamos sufre de vulneración de derechos, no tiene un estatuto de protección, está concebida desde nuestro orden como una población a cuidar, sin que se logre cuidar, como decía, pero al mismo tiempo sin que se enfatice el aspecto respecto a los derechos que ellos y ellas tienen? Bien, sí, yo creo que tú como lo planteas, Paula, queda súper explícita, ¿no? La dicotomía en torno al lugar, la posición de la niñez en nuestra sociedad y cómo eso se vincula con el rol que tiene el Estado, digamos, en términos de cuidar y proteger de forma integral a niñas, niños y adolescentes. A ver, yo creo que más que como un aporte específico de la psicología, yo más bien creo que aquí hay una cuestión que es de carácter interdisciplinario y creo que la mirada sociológica, antropológica, histórica, por mencionar, digamos, algunas disciplinas, algunos saberes, creo yo que hacen una contribución aún mayor, digamos, a lo que la propia psicología puede hacer sobre el tema de la niñez. ¿Y por qué lo digo? Y tomando un poco la reflexión que nos compartía Isaac, yo creo que sí hay una deuda importante en la manera en cómo se ha conceptualizado, digamos, y construido socialmente el lugar de la niñez en nuestra sociedad, tiene que ver precisamente con la idea de una separación entre el mundo de la niñez y el mundo del adulto, de los adultos, asumiendo, digamos, que el espacio natural, entre comillas, de las infancias es la familia y la escuela, digamos. ¿Ah? Y por lo tanto, restringida, ¿no?, a un ámbito privado respecto del cual hay que esperar, ¿no? Ahí Isaac hablaba de la incapacidad para ser capaces para poder participar del espacio de la polis. Y ahí es donde me parece que el proceso que se abre a propósito de la discusión de la nueva constitución es precisamente una oportunidad para repensar el papel de la niñez en la vida social, digamos, más allá, digamos, de la esfera familiar o de la esfera del ámbito de lo educativo. Y es precisamente, ¿no?, su papel en términos de actores sociales, actores políticos, que no solamente son esponjas que reciben lo que los adultos les entregan, digamos, y ellos los reproducen, sino que también, y en eso hay muchos estudios que lo aportan, digamos, de distintas disciplinas, de cómo niñas, niños y adolescentes desde temprana edad contribuyen a resignificar, aportar, digamos, a la construcción de la cultura y de la sociedad. Por eso me parece que es tan importante, ¿no?, abrir esta dimensión, que es finalmente el cambio paradigmático que propone la Convención de los Derechos del Niño, que es entenderlo como personas, como actores sociales, como sujetos sociales y políticos e históricos, ¿no?, que contribuyen permanentemente a la construcción de una sociedad en la que están integrados. Sí, como portadores de derechos más que como adultos a medias, ¿no? Y ahí la educación tiene, sobre todo la educación temprana, que es cuando más inhabilitados, incapacitados se ve, se percibe, de acuerdo a las estructuras tradicionales, a los niños y niñas. Quiero preguntarle a María Isabel Díaz,
¿qué es este concepto de autonomía progresiva? Porque es percibido como una ideología de género, como se moteja al feminismo desde la ideología de género, y esto también por el mundo conservador es percibido como una ideología que aleja a la infancia del cuidado de sus padres, un cuidado que no reconoce esta condición. Sería bueno que nos explicaras el concepto. María Bueno, Isabel Díaz. también, hola, no tuve oportunidad de saludarlos, pero ahora los saludo y las saludo a todos. La verdad es que me siento muy privilegiada de estar compartiendo con ustedes, con un panel ahí de invitados y de periodistas muy reconocidas, así es que este es un espacio, ¿no es cierto?, como para poder intercambiar sobre un tema que yo creo que hay una deuda, que todos lo reconocemos, que hay consenso transversal sobre ello, y curiosamente también tiene paradojas esto, ¿eh? Porque esto a propósito de que han habido también avances, pero son avances que van como en caminos separados, ¿no? Y en educación, Chile ha hecho cambios significativos en el plano normativo, en la normativa educacional, que yo creo que hay que reconocerlo también en esa parte, pero que lamentablemente no tenemos el apoyo, ¿no es cierto?, de este marco constitucional que necesitamos y el marco de garantías de derechos de la infancia. O sea, son dos grandes soportes que hoy día se debilitan cualquier otro tipo de iniciativa porque no van a estar conversando. Cuando estamos hablando de educación, bueno, está la primera infancia, ¿no es cierto?, y todo el sistema escolar, y ahí efectivamente han ocurrido al menos 10 como cambios normativos que son bien importantes y que han penetrado a los jardines infantiles y a los colegios y escuelas. Y hoy día prácticamente toda la normativa educacional está hecha desde una perspectiva de derechos. Entonces es muy curioso porque no está dentro de la Constitución, en la Constitución la infancia está excluida, los derechos están excluidos, pero sin embargo cuando uno mira un jardín infantil y un colegio, todo está hoy día ordenado normativamente en función de una perspectiva de derechos. Eso no se sabe, o sea, hoy día los establecimientos, jardines infantiles y colegios están construyendo sus reglamentos internos de convivencia en función de una perspectiva de derechos. Bueno, y ahí otro elemento que yo creo que conversa con la pregunta naturalmente que me hacía la periodista Yasna, en los marcos curriculares hoy día también, es decir, todo lo que se busca que los niños y niñas aprendan, todos los estudiantes aprendan, está esta necesidad de considerarlo como ciudadano, ciudadana. Y ahí yo me siento muy orgullosa, porque a mí me tocó liderar un proyecto de curricular donde en la primera infancia en Chile, donde se destaca a nivel regional, se habla de que los niños deben tener una, comillas, núcleo de aprendizaje, o lo que se podría llamar asignatura, que es una protodisciplina, ¿no es cierto?, que se llama convivencia y ciudadanía. Entonces, lo que estoy tratando de decir, que desde la perspectiva del currículo, desde la perspectiva de la normativa, los niños están siendo considerados como ciudadanos y ciudadanas, con su autonomía, ¿no es cierto?, donde son capaces de tomar decisiones, de elegir, de opinar, de participar, o sea, tiene una cantidad de elementos que hoy día las escuelas y los colegios están preparándose para que puedan ejercer ciudadanía desde la primera infancia. Ahora, respecto a la autonomía progresiva, la verdad es que yo creo que también hay una serie de mitos respecto a eso. Necesitamos que los niños tengan voz, protagonismo, participación, y yo no le tengo susto en eso, y al contrario, nosotros en los jardines infantiles y en las propias salas cunas también lo que se ha hecho es abrir esos espacios, invitar a esas comunidades educativas a intercambiar y a darle este protagonismo a los niños, donde son el centro del aprendizaje. Es un cambio de perspectiva completo, tiene que estar en las mallas de la preparación de las educadoras y profesores, en los directivos, porque en los colegios y en los jardines infantiles hay todavía matrices bastante verticales en las relaciones. Entonces, bueno, todo esto tenemos que abrirlo en la medida en que nosotros salgamos de este paradigma de que los derechos tú los vas a tener cuando seas grande, que es un poco lo que nos han dicho, ¿no es cierto?, en nuestras generaciones, ¿no? Así es que, bueno, eso es parte de los grandes desafíos que tenemos. Y yo diría,
que también quería destacar, porque al inicio del gobierno del presidente Piñera, ¿se acuerdan que hubo una gran convocatoria a hacer un plan nacional de la infancia? Bueno, allá adentro hay más de 100 medidas, no, 50 medidas creo, ¿no? 100, estaba mirando ahí, son casi 100 medidas, 94 medidas. Se supone que hay un observatorio que está mirando, ¿no es cierto?, qué ha ido ocurriendo con eso. Claro, y una yo diría de las grandes promesas es justamente el sistema de garantías que hoy día está ahí detenido, que a punto de salir, pero que no está. Y las otras son una serie de iniciativas que son de fortalecimiento institucional, ¿no es cierto? Bueno, y todas las otras que hemos ido conociendo, pero que hoy día yo diría que quedaron como a medio camino. Y eso a mí en lo personal me preocupa mucho porque creo que eso desincentiva cualquier cambio e intención de un nuevo paradigma que necesitamos en educación, ¿no? Perfecto, es bien singular la situación respecto a una población a la que se educa en derechos, en ciudadanía, como está ocurriendo con estas nuevas generaciones a partir de los cambios que nos describías, María Isabel. Interesante ver el contraste con generaciones criadas en otra lógica, ¿no es cierto? Respecto a que los derechos se iban adquiriendo, por ejemplo, o también singular ver que en ese caso lo que necesitamos es un orden constitucional que esté al día con aquello que está en otras normas y que está, digamos, en la lógica del sistema, o vas a tener inevitablemente un choque bien intenso en estas generaciones que están criadas en una lógica de derecho y que si hoy miran al orden constitucional, no está refrendado en la carta o en los principios más importantes de un país. Yasna, ¿nos vamos a testimonios? Edison Llanos es un hombre de 43 años. Él pasó 14 años en distintos hogares del Sename, en Coquimbo. Ingresó al sistema cuando tenía 2 años y medio, era un bebé. Y estuvo ahí toda su infancia. Sufrió lo que hoy conocemos que sufren niños, niñas de este sistema del Sename que está afortunadamente en reconstrucción. Él escribió buena parte de su historia en Mi infierno en el Sename, que se publicó en 2017, y aquí está explicando cómo recuerda aquellos momentos. Vamos a testimonios porque es una muy buena inspiración para seguir conversando. La vinculación con esta institución comienza a la edad de 2 años aproximadamente, por un concepto netamente de pobreza, que en Chile hasta el día de hoy se castiga la pobreza. Entonces, de allí la desvinculación familiar fue una especie de acto constante por parte de la institución. No había ningún interés en que yo me vinculara con mi familia materna. No había ningún interés en adquirir que la institución nos entregara habilidades sociales, psicológicas, espirituales, emocionales para un desenvolvimiento social como corresponde en tu etapa adulto. Estoy hablando de casi 14 años de institucionalización, que lo único que hasta el día de hoy dañan la infancia chilena. No es solamente mi caso. Ya tenemos la estadística de 1.836 niños, niñas y adolescentes fallecidos. Tenemos la otra estadística de la Comisión Investigadora de Niños Desaparecidos con 114.475 niños, niñas y adolescentes en el sistema de búsqueda y recogimiento, en donde ni las policías ni la institución saben dónde se encuentran. Ese es el tipo de vínculo que adquiere un niño que nace en la pobreza con nuestras instituciones del Estado. Y te lo voy a ejemplificar de esta forma. Si tú sabes que el tío del furgón que transporta a tu hija al colegio es un abusador sexual, ¿permitirías que tu hija viaje nuevamente con ese mismo chofer? Yo creo que nadie lo permitiría en su sano juicio. Eso es lo que está haciendo el sistema. Tenemos 5 informes internacionales que hablan de las graves vulneraciones del Estado chileno hacia la infancia. Estamos hablando del informe de la ONU, del INDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando del informe del INDH. Estamos hablando del informe PDI, que es uno de los últimos. El informe Heldres, que fue al inicio en el año 2011 aproximadamente. 2011, 2013, en ese periodo. Que acreditaban las violaciones sistemáticas
a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, en la cual hubo una recomendación de la ONU que el país y este gobierno, esencialmente el gobierno de Sebastián Piñera, no ha cumplido. Estamos hablando de una comisión de reparación y justicia. Está tan desprotegido que si tú contratas a una persona para cuidar a tu hijo, te lo golpea, va a tener de 60 a 541 días. Y libertad. ¿Y quién recupera el daño? ¿Quién resarce el daño a ese niño? Absolutamente nadie. Estamos hablando de un sistema de protección en donde los ministerios no conversan entre sí. El Ministerio de Salud de un niño que llega por vulneración grave, gravísimas, desde su familia, porque hay que reconocer que también hay familias que vulneran a niños, niñas y adolescentes, en el sistema no aparece si ese niño está escolarizado. En el colegio, si el niño falta 3, 4, 5 días, nadie le importa. No hay una protección administrativa por parte del Estado. El sistema subsidiario, es decir, el Estado sigue viendo al niño como un objeto de caridad, un objeto de intervención, pero hasta el día de hoy no hay una visión de derechos. Yo espero que la Convención Constitucional y nuestros constituyentes, apartando a los de derecha, porque son quienes más daño le han hecho en este gobierno a la infancia de Chile, piensen que para poder que un país que realmente no proteja su infancia es un país que no progresa. Ahí estaba el testimonio, el caso es de Edison Llanos. Yasna, quizás nos puedes contar un poco más respecto a él, ¿no? Con una larga estadía en distintos hogares del Sename. Y efectivamente, como él menciona, los horrores de esta institución los vinimos a conocer recién en 2013, el famoso informe Geldres, en que supimos que la mitad de los residentes del Sename sufrían abuso sexual. Hubo después varios informes refrendando esa realidad. Y más allá de la legislación que está pendiente, que sería muy bienvenida, quiero preguntarle a Isaac Rabetlar, ¿qué incidencia va a tener la nueva Constitución con una incorporación de la ciudadanía de niños y niñas en este tipo de realidades? Porque más bien son materias de políticas públicas, de legislación. Esa es la aproximación que normalmente ciudadanos y ciudadanas tenemos respecto de la Constitución, que serán grandes líneas sin mayor incidencia en políticas públicas concretas. Isaac. Sí, claro, a veces cuando uno lo ve a través de los medios de comunicación, ¿no? Y las esperanzas puestas, ¿no? En que pareciera que a partir del texto constitucional todo va a revertir y va a girar, ¿no? Como si le diésemos la vuelta a un calcetín y a partir de ese momento, ¿no? Particularmente en temas sociales, todo va a ser maravilloso. Yo creo que hay que poner un poquito de paños fríos, ¿no? Una constitución da para lo que da. Yo creo que lo importante de todo este debate, de todo este proceso que estamos llevando a cabo, yo diría que es más importante todo el proceso, ¿no? de escuchar a muchos actores sociales, a la propia sociedad civil, que durante muchísimo tiempo ha estado acallada, no ha tenido espacios de visibilidad, todo este proceso de que puedan salir, dar su opinión, que se visibilice, que se discuta, que se debata, ¿no? Y para ver cómo luego va a acabar revertiendo en el texto constitucional, yo creo que es más importante esto, y que puede sentar un antes y un después, ¿no? Que no en sí a lo mejor lo que consigamos en un... No es que no le ponga esperanzas al redactado del texto constitucional, pero pensemos que el texto constitucional no puede contener 2.500 artículos, ¿no? Que es un texto como muy como me has comentado, de lineamientos. Entonces, algo tan sencillo como que en el texto constitucional el Estado se comprometa a garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, solo con que dijese, puede decir muchas más cosas, luego hablaremos de eso, pero solo un artículo de ese estilo ya nos permite, ¿no? Que toda la normativa que tiene que ir acompañando al texto constitucional, a esa pequeña mención, nos permita como un asidero agarrarnos de ahí y sí que provocar un cambio absoluto de modelo, de sistema, de protección, atención, intervención con niños, niñas y adolescentes. Yo creo que por ahí es donde tenemos que buscar esos preceptos lo suficientemente contundentes para que luego nos permitan, ¿verdad? Que ahora no lo tenemos, es decir, ahora intuimos que el Estado debe garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia residiendo dentro de nuestras fronteras, pero lo intuimos y lo traemos de
normativa internacional, pero el texto constitucional no garantiza eso, ¿no? Y yo creo que va por ahí, un cambio cultural, pero sobre todo yo invito al debate que se está generando ahora, esa visibilización que es muy importante, y el Camilo lo comentaba también, ¿no? Es decir, ¿qué rol tienen que jugar los propios niños, niñas y adolescentes en todo este proceso? En todo este proceso, en el nuevo servicio que se está implementando, este servicio Mejor Niñez, que lo han denominado, a mí el nombre me parece terrorífico, Mejor Niñez, porque pareciera que ahora sí lo vamos a hacer bien, y en ningún momento se ha hecho ningún acto, ¿verdad?, de reconocer que hasta ahora se hacía mal, y ningún acto de momento que he escuchado de reparación, ¿no?, a todas esas personas, ¿no?, como el testimonio que teníamos, que han tenido que vivir toda su infancia y adolescencia, que decirlo es muy fácil, ¿no? Pero podemos imaginar el infierno que supone eso. Entonces, no, servicio Mejor Niñez, ahora sí lo haremos bien. Y mira, lo que hemos hecho hasta ahora, qué mala suerte quien le tocó hasta este momento, ¿no? Por tanto, el nombre, cuidado con esos nombres, ¿no? Entonces, en toda esta tramitación del servicio Mejor Niñez no se ha tomado en consideración ni a niños, niñas y adolescentes, y ni tan siquiera tampoco a egresados del Servicio Nacional de Menores, ¿no? Para que efectivamente dije, ¿quién es mejor que ellos que han pasado por eso para decir qué se está haciendo mal y qué no se puede continuar haciendo así? Pues no se les ha tomado en consideración en todos los años que se ha estado tramitando. Nos han escuchado un montón de expertos o pseudoexpertos, que me incorporo yo el primero, pero en cambio ni a niños, niñas ni adolescentes, ni a egresados en AME se les ha tomado en consideración. Esto es como empezar la casa por el tejado, ¿no? Es como de locos, ¿no? Cuando debería ser probablemente los primeros que se hubiera tenido que consultar y luego ya vendríamos los demás, ¿no? Entonces yo creo que por ahí texto constitucional perfecto, pero como marco asidero que nos permita luego generar una verdadera revolución en todo el contexto normativo. Y no lo confiemos, y con eso termino, todo en las normas. Estamos saturados de normas, estamos inundados en normas, reglamentos, órdenes, protocolos, ¿no? Necesitamos, como también decía ahí, me tomo de lo que decía Camilo, necesitamos un cambio cultural, un cambio de enfoque, pero no solo en la norma, ¿no?, sino en todo el trabajo que desarrollamos con niñez y adolescencia en todos niveles, porque si no, podemos tener normas maravillosas, nuevas, relucientes, de siglo XXI, pero las cosas para esos niños, niñas y adolescentes no van a cambiar en su día a día, ¿no? Es un excelente punto el que plantea Isaac respecto a la necesidad de un acto de reparación, de un acto de hacerse cargo de estas vulneraciones que tenían, que son lo que realmente ocurre en un sistema que además estaba diseñado para proteger, ¿no es cierto? El Servicio Nacional de Menores está diseñado para precisamente proteger a niños, niñas y adolescentes que por distintas situaciones necesitan de ese apoyo, y es uno de sus derechos. Quiero también apuntar a el testimonio de Edison Llanos. Isaac dice, claro, ahora uno lo escucha y, digamos, él cuenta su historia, pero uno solo puede imaginar lo muy difícil, lo tremendamente doloroso que es pasar por todos los centros que él describe, y la enorme evidencia que prueba el hecho de que está entregando este testimonio. Me gustaría preguntarle a Camilo respecto a qué puede hacer la Constitución en relación, por ejemplo, al CENAME, desde el punto de vista de ofrecer esta capacidad de garantizar el derecho desde la primera infancia, cuando no hay otra opción más que intervenir con el Estado. ¿Hay algo que en la Constitución pueda ayudarnos a hacernos cargo de un servicio respecto al cual la mirada es crítica y las reformas parecen nunca ser suficientes? Sí, a ver, muy en la línea de lo que ya planteaba Isaac anteriormente, yo creo que el horizonte, digamos, que se abre a propósito del proceso constituyente y que no solamente tiene que ver con lo que queda finalmente redactado, digamos, en la Constitución, sino también en el proceso a través del cual se produce esa redacción, y que uno esperaría, ¿no?, que implicara una gran participación de la ciudadanía, y eso incluyera a niñas, niños y adolescentes. Parece que eso en sí mismo ya es un acto simbólico, digamos, de visibilización de una minoría que ha sido históricamente excluida del ámbito, como señalaba Isaac, del ámbito, digamos, de de ser reconocidos, digamos, como con sus historias, con sus biografías, a repensar, ¿no?, el
el modo en cómo las instituciones a cargo del cuidado y la protección de la niñez operan. Entonces hay una cuestión que yo diría que puede ser muy potente en términos simbólicos de repensar esa relación entre el Estado, la sociedad y la niñez. Y un segundo elemento que yo creo que puede abrirse, ¿no?, a propósito del texto constitucional, y evidentemente guardando las precauciones de que a partir de ahí hay un montón de cosas que repensar y escribir, ¿no? Tiene que ver con cómo desde ahí podemos pensar otro Estado, y otro Estado que se vincula con la niñez, que abandone, ¿no?, que pueda dejar atrás estas lógicas asentadas en el proteccionismo, en el asistencialismo, en miradas, digamos, que de alguna forma reproducen, ¿no?, la desprotección de la niñez cuando no son reconocidos como ciudadanos que pueden participar activamente, ¿no?, de el funcionamiento de la sociedad. Y ahí, de alguna manera, por ejemplo, y en el caso específico del Sename, yo creo que el gran problema que tenemos, ¿no?, es que me parece que no hemos respondido a una pregunta que es básica y que es fundamental, que es ¿por qué fracasó esta institución? ¿Por qué fracasó una institución que durante 41 años mantuvo, ¿no?, un tipo de funcionamiento y que el actual, ¿no?, servicio Mejor Niñez no modifica en su estructura esa manera en cómo el Estado se ha hecho cargo específicamente de la niñez vulnerada y que está sostenida, ¿no?, en la idea de un Estado subsidiario que entiende, ¿no?, que la protección de la niñez es una cuestión que se interviene de forma focalizada, pero que además se externaliza, ¿no?, a través de instituciones privadas, ¿no?, que son finalmente el brazo operativo. Eso habla, digamos, de una manera en cómo el Estado se ha posicionado respecto de los temas de niñez y que en el ámbito específico de la protección, históricamente, y ahí nos falta precisamente una mirada histórica, ¿no?, una mirada sociohistórica, ¿no?, del derrotero de la protección de la niñez en Chile, históricamente el Estado ha delegado al mundo privado, ¿no?, a las congregaciones, hoy día, ¿no?, a las fundaciones, corporaciones, la tarea operativa del cuidado de la niñez sin generar las condiciones para que ese trabajo se haga con calidad, con dignidad, con respeto, ¿no? Entonces ahí me parece que lo que puede instalar, para cerrar la idea, ¿no?, la Constitución es precisamente repensar, ¿no?, un Estado que cuide y que abandone, ¿no?, la idea de un Estado tutelar o un Estado subsidiario que delega en el privado algo tan importante como el cuidado y la protección de niñas, niños y adolescentes. Este reconocimiento del que nos ha hablado Camino Morales ha sido una lucha constante de la infancia invisible. Y el debate de la nueva convención del debate de la convención constitucional que ha buscado o está buscando formas de participación ciudadana, ¿verdad? Está hablando respecto de cómo canalizar, cómo escuchar a distintos estamentos de la sociedad, pero no se ven las propuestas, o al menos no se ha difundido cómo escuchar a los niños, niñas y adolescentes, mediante qué mecanismos sería lo más adecuado que ellos expresaran su necesidad de reconocimiento en la nueva Constitución. Bueno, esa es una de las demandas que han ido apareciendo especialmente en los últimos años, ¿eh? Y nosotros tuvimos la experiencia de poder hacer unas grandes consultas a modo cabildo, donde los niños, niñas y adolescentes se pudieron pronunciar respecto a sus sueños. Yo diría que esa era la gran pregunta de fondo y se logró una participación con mucha como entusiasmo, pero lo que sí, yo lo que recuerdo muy bien fue que no fue fácil entusiasmar inicialmente a los que son los directores y docentes de los establecimientos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ciertos dispositivos, ¿no es cierto?, como para movilizar y abrir esos espacios, dar esa posibilidad de escucha atenta y validar esos espacios. Bueno, hoy día la convención no solamente va a tener que redactar un texto, que yo estaba sacando la cuenta porque en educación nosotros tenemos nuestro propio articulado ahí,
que son 10 líneas, pero 10 líneas que marcaron la educación en todos estos años. Y entonces, piensen ustedes lo significativo que son ese pedacito de 10 líneas donde queremos hoy día proyectar nuestra mirada en 50 años. O sea, es tan importante cada palabra que va a estar ahí puesta. Y por eso mismo, y con mayor razón, gran parte de los constituyentes están muy sensibilizados a abrir un espacio de participación con distintos tipos de mecanismos. De hecho, están abriendo espacios como para que vayan niños, niñas y adolescentes a pronunciarse, a manifestarse y a exponer también sus opiniones. Yo creo que eso es un cambio cultural enorme. Nosotros, insisto, venimos de generaciones en que los niños niñas no eran escuchados, ¿no es cierto? Y más allá, o sea, estaban relegados hacia otros sectores, incluso si uno está hablando de la misma casa, ¿no? Ahora, también quería hacer una similitud, un símil ahí de lo que nos ha pasado, por ejemplo, en los jardines infantiles. Ustedes saben que hay un tremendo debate, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional, respecto al cambio cultural que ha ido sucediendo, cambio pedagógico, en los propios establecimientos educacionales, donde ha entrado fuertemente una forma de trabajo que es lo que nosotros denominamos la sobreescolarización, ¿no? O la hiperescolarización. Entonces, colonizando como lo que es la educación básica y que penetra fuertemente en un modo y una práctica pedagógica en los jardines infantiles. Eso ha costado muchísimo. O sea, hablar de juego en infancia ha costado mucho. Es una cosa como, pero el juego es tan natural, pero hoy día ya no es natural en los jardines infantiles. Entonces, todos aquellos como referentes curriculares, todas aquellas incluso normativas están diciendo movilicemos las prácticas lúdicas al interior del establecimiento. Estamos recuperando elementos esenciales que forman parte de los intereses y las características propias de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué no? Si los adolescentes también tienen que jugar, compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que estoy tratando de decir es que son cargas culturales que simbolizan y que hay que resignificarlas. Volver a empoderarla. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar a los niños y a las niñas, ¿no? Y eso yo estoy muy convencida, estoy como entusiasmada, ¿no? De que, insisto, la mayoría de los constituyentes está con esa disposición abierta y convencidos y muy sensibles a hacerlo, ¿no? Me gustaría preguntar a Isaac Ravelat respecto a otro aspecto de la protección que se debe ofrecer a niños, niñas y adolescentes, y que tiene que ver ya no con el rol de cuidado, por ejemplo, pensando en el Sename, ¿no es cierto?, cómo respetar los derechos de esta población cuando desde su familia o por distintas situaciones no se puede brindar esa protección. Quiero hablar de menores infractores de ley, ¿no? Porque de alguna manera nuestras ideas respecto a la necesidad de proteger a esta población, de, por supuesto, considerarla sujeta de derechos, parece que desde la opinión pública empezar a tambalear un poco cuando se trata de la infracción de ley, como si en esa instancia se perdieran todos los derechos y se perdiera incluso en algunas cuestiones consideraciones éticas mínimas respecto al derecho de esta población. ¿Qué es lo que desde la Constitución se podría hacer para efectivamente ofrecer instancias de resocialización para que estas menores de 18 años cuando también rompen las reglas, infringen la ley? Sí, es todo un tema, ¿no? La criminalización ya por el mero hecho de ser adolescente, ¿no? A veces socialmente, como está visto ya el adolescente o la adolescente, lo que significa, ¿verdad? Cuidado, muchas veces, ¿no? Lo vemos desde ahí, cuidado, que es vemos, pero viéndolo, vemos ya una manifestación, ¿verdad?, de secundarios, ¿no? Los vemos marchando por la Alameda y ya todo el mundo, ¿verdad?, cuidado que vienen adolescentes, ¿verdad? Y también los medios de comunicación han jugado un rol bastante particular en estas cuestiones, ¿verdad?, de esa criminalización de manera generalizada de nuestra adolescencia, ¿no? Si a eso le añadimos, además, que efectivamente son adolescentes que han cometido un hecho delictivo,
Imagínense ya que eso es un cóctel, ¿verdad? Que doble nivel de criminalización, ¿no? Actualmente también se está tramitando, como digo yo, la niñez es como un proyecto, porque también hay un proyecto de ley, ¿no? Estamos inundados de proyectos en esa línea, ¿no? Que intenta también dar un reenfoque también, una nueva lectura, una nueva visión a esos adolescentes que han cometido hechos delictivos en este caso, ¿no? Y que sí que intenta darle un enfoque, una relectura desde la perspectiva de derechos humanos. Y eso probablemente es la que nos tendría que entrar también en el texto constitucional. ¿Pero qué sucede con esto? Sucede, y no nos engañemos, que esto a veces social o mediáticamente no vende. Lo que vende es que cuando un adolescente comete un hecho delictivo, aparezca alguien en los medios de comunicación, el político de turno o el responsable de turno, diciendo que esto ya está bien, que ahora va a haber mano dura y que nunca más va a suceder algo como esto. Y nadie se pregunta un poco, cuando Camilo se preguntaba el qué ha fracasado en el modelo Sename, pues qué ha fracasado para que un adolescente, ¿no?, en este caso, cometa un hecho delictivo. ¿Qué rodea a ese adolescente? ¿Qué condiciones socioeconómicas? Ambiente familiar. Puede haber muchos elementos que si hubiésemos intervenido, ¿no?, antes, probablemente a lo mejor ese adolescente no se hubiese visto, no diré que forzado, o sí, a cometer ese hecho delictivo, ¿no? Pero en estos temas, y particularmente en justicia juvenil, hay mucho de lo que en los países anglosajones llaman alto consenso y baja intensidad. Alto consenso es que con declaraciones grandilocuentes, cuidado, como la que nos podríamos encontrar en un texto constitucional, ¿no?, de propender la resocialización, el enfoque de derechos humanos con respecto a adolescentes en particular, no solo, pero en particular adolescentes que han cometido hecho delictivo, y todo el mundo estará de acuerdo, o la gran mayoría estará de acuerdo. Pero baja intensidad en la práctica, en el día a día, el quitarles el estigma de encima a esos adolescentes y realmente creer en ellos, analizar realmente también las condiciones, ya no de las residencias Sename, sino también de los centros donde están estos adolescentes que están dejados de la mano de Dios. La cuestión se nos diluye como si fuera un azucarillo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay que partir también de la base y no sacarlos del foco y, en definitiva, verlos como adolescentes. Y ya solo con algo tan simple como eso, verlos como adolescentes y el elemento que son infractores venga como añadido, yo creo que habremos ganado mucho, porque haremos un abordaje mucho más integral a su realidad, ¿no? Y nuevamente el texto constitucional es una nueva oportunidad para también visibilizar y poner, ¿no?, encima de la mesa todo eso también que ha sucedido, que las vulneraciones no solo se han producido, ¿no?, en residencias de protección Sename, sino que ha sucedido y sigue sucediendo en muchos de estos centros que llamamos, bueno, tienen otro nombre, pero en definitiva que son cárceles de adolescentes. ¿Para qué nos vamos a engañar con la situación que nos encontramos? No solo de los adolescentes, sino también de los profesionales, las condiciones laborales en que se encuentran trabajando, en que se supone que son los que tienen que dar esas herramientas, ¿verdad?, de resocialización, y si el propio profesional en sus propias condiciones profesionales está absolutamente colapsado, estresado, ¿verdad?, mal pagado, mal visto, siempre señalado con el dedo, ¿no?, pues ¿qué va a poder transmitir, ¿no?, en ese trabajo con esos adolescentes? Creo que hay mucho, ¿no?, hay un nudo gordiano que tenemos entre todos, que hay una madeja muy compleja de ir deshilachando, pero tenemos que empezar a hacerlo. Ciertamente, no porque sea una tarea difícil, es motivo para abandonarla, todo lo contrario, y es interesantísimo el punto respecto, claro, altísimo consenso, todos y todas más o menos de acuerdo en que, o de acuerdo en que es necesario proteger a esta población, generar todas las condiciones para que ejerzan sus derechos, y luego en la práctica no se logra, o tenemos estos cuerpos, estas normas paralizadas en discusiones eternas, o tenemos un sinfín de normas que además no conversan entre ellas. Ese es el panorama. El proceso constituyente tiene como objetivo precisamente intentar desatar o por lo menos dar los principios, entregar las herramientas a partir de las cuales desatar estos nudos que se han arrastrado por demasiado tiempo en la sociedad chilena. Este es el momento en que pasamos en limpio, amarramos un poquitito esta conversación para que nos entreguen quizás aquel pequeño set de principios, aquellos aspectos indispensables para incorporar en la Convención Constituyente, una que de todas maneras, según escuchamos en todas las intervenciones de ustedes como voces expertas, pasa definitivamente por la participación de niños, niñas y adolescentes. En este primer espacio para
pasar en limpio. Hay 2 minutos para Camilo Morales, para que nos comente cuáles son a su juicio las cuestiones más importantes para incorporar en esta conversación. Camilo. Si entendemos que el proceso constituyente es la posibilidad de construir un nuevo pacto social, ese pacto social tiene que tener una mirada intergeneracional. Y es por eso que no podemos dejar fuera, ¿no?, en el proceso de elaboración, de construcción de este nuevo pacto, ¿no?, al 25% de la población de nuestro país, que son niñas, niños y adolescentes. Para eso tenemos que generar instancias de participación, y no solamente en términos consultivos, ¿no?, de preguntarles cuáles son los 10 derechos que a ustedes les gustaría ver reflejados en la Constitución, sino atrevernos a generar instancias deliberativas que les permitan a ellos y ellas expresarse, hablar desde sus biografías, compartir con otros, dialogar respecto del país que les gustaría construir de este minuto hacia adelante. Entonces la participación va a ser clave y esperemos que tenga un espacio súper concreto en este proceso constituyente. Participación y visibilidad, ¿no? Estaba recordando de qué manera desde la gran movilización feminista de las universitarias en 2018 empezamos a entender las generaciones más viejas y probablemente las nuevas también, que el acoso, que el piropo no es manera de relacionarse con las mujeres, de la misma manera que hoy día hay que entender que probablemente nunca más sin los niños y las niñas, nunca más sin nosotras, nunca más sin ellos también. Nunca más el porque sí, nunca más el golpe para enderezar la planta que se está torciendo, nunca más mi casa, mis normas. En fin, un repaso, María Isabel Díaz, tu turno de 2 minutos. Solo 2 minutos. Esto ha sido muy, sí, es muy inspirador. Yo concuerdo absolutamente en lo que plantea Camilo. Nosotros, yo creo que ya hay consenso, ¿no es cierto?, que tienen que estar los derechos, que tienen que tener una perspectiva del interés superior del niño, ¿no es cierto?, que haya participación. Pero me quedé pensando en lo de la participación y yo quisiera también darle que se pudiera impulsar la participación también con este sello regional. Y con la necesidad también de involucrar a los actores, no necesariamente a los expertos, estoy hablando de los actores que están trabajando con niños, niñas y adolescentes, estoy hablando del mundo de la educación, de los propios centros CENAME, ¿no es cierto?, todos los que tienen vinculación directa, porque esa es la voz que necesitamos escuchar. Creo que ha habido, ¿no es cierto?, 20 años de discusión de expertos, pero poco se ha escuchado. Y ahí uno entra en unos campos subjetivos que es necesario como resignificarlos y llevarlos, ¿no es cierto?, y agregar. Yo estoy segura que van a aparecer por lo menos 3 o 4 conceptos que hoy día ni siquiera nosotros estamos tomando en cuenta. Así es que esa es mi anhelo y aspiración y de verdad muy contenta de poder estar acá participando para aportar en lo que uno ha ido viviendo desde las distintas lógicas que nos han... y generaciones que hemos participado, ¿no? Muchísimas gracias, María Isabel. Y finalmente el turno para pasar el limpio en 2 minutos para Isaac Rabellat. Mil gracias. Yo, para vincularlo con lo que decían mis compañeros, por supuesto la participación de niños, niñas y adolescentes, pero ahí yo haría, bueno, no soy quien para hacer ningún llamado, ¿no?, pero una participación creativa e imaginativa. Porque eso de verdad lo digo porque lo voy viendo, ¿no?, de preguntarles cómo queréis que sea el Chile de vuestro futuro, cuál es tu derecho preferido, cuál derecho, eso lo hemos hecho infinidad de veces, y yo creo que ellos y ellas están agotados de que les preguntemos siempre lo mismo. Hagámoslo de manera más creativa, más imaginativa y cedámosles a ellos el espacio para que ellos decidan cómo quieren autoorganizarse para participar en el proceso constituyente. Que ahí estará la clave de vincularlos, ¿no? Temas de medio ambiente, de diversidad, de educación, de estructura de Estado, nos pueden aportar cosas súper interesantes si les damos la libertad para que ellos mismos se autoorganicen y se autoestructuren, y ahí saldrán esos conceptos que estoy totalmente de acuerdo, de los que María Isabel estaba hablando, ¿no?, que ni tan siquiera igual nos pasarían por la cabeza a nosotros, ¿no?, que tuviesen que estar recogidos en la Constitución, y para ellos será un tema importantísimo, y para ellas, ¿no? Pues si les dejamos espacio saldrán, si no,
Si les colocamos casi un pack participativo, pues saldrá lo de siempre. Un mundo limpio, que nos queramos todos, ¿verdad? Que ningún niño pase hambre y esas cosas que están muy bien que salgan, pero yo creo que nos pueden decir cosas mucho más interesantes y con mucho más impacto. Y lo segundo, y con eso termino, no caigamos, y esta es mi visión también, no nos dejemos engañar y caigamos en el error que solo que con el texto, no nos conformemos con nimiedades, que solo en el texto constitucional aparezca el principio, el interés superior del niño, el de la autonomía progresiva y alguna cosita más por ahí. Miren, para que salga eso en el texto constitucional no nos hace falta todo este proceso constituyente ni grandes debates, en 5 minutos lo colocamos. Intentemos colocar ahí una perspectiva transversal a todo el texto, que eso es mucho más complejo y eso sí hace falta debatirlo, con enfoque de género, con enfoque de niñez, ¿no? Y sobre todo con enfoque de niñez que no se habla todo el texto, estructura de Estado, el propio sistema económico, todo puede tener ese enfoque de niñez. O sea, no nos conformemos con eso, con 3 articulitos por ahí, ¿no? Colocados estratégicamente en el texto constitucional, que mucho me temo que nos querrán llevar por ahí. Pero yo creo que tenemos que estar ahí como muy atentos y atentas, ¿no? Y ahí por eso está sociedad civil, para no dejarnos caer en esa trampa, que esa ideologización y polarización que se ha generado en el proyecto de ley de garantías no nos lo traigan el debate pro autonomía progresiva versus, no nos lo traigan también en el texto constitucional, que eso es lo más fácil de hacer, no caigamos en esa trampa, ¿no? Muchísimas gracias. Hay mucho entonces que mirar desde la niñez, que incorporar en torno a la niñez en la conversación constitucional. Lo decía Camilo Morales, ni Estado tutelar, ni Estado subsidiario en estas materias, un poco pasando en limpio lo que ustedes nos han dicho, una mirada intergeneracional, una mirada que incluye la participación, y no solo esta participación que tiene que ver con visibilizar, con hacer oír su voz, sino que tener o contar con instancias deliberativas en estas materias, una participación creativa, imaginativa, como ustedes han dicho, que vaya más allá de los buenos deseos, que en general, en torno a los cuales, por supuesto, tenemos consenso frente a la niñez, sino que también cómo es la bajada para que efectivamente eso se haga una realidad. Intentar o aspirar a que exista una perspectiva general de enfoque de niñez en todo el texto constitucional. Ciertamente esperamos un mejor país después del proceso de la convención constituyente, o por lo menos contar con las herramientas para empezar a dar pasos a ese país que queremos todos y todas, y naturalmente los temas de infancia serán básicos, serán esenciales para cumplir esa esperanza. Yasna, vamos llegando al cierre de esta edición de Palabra Ciudadana. Sí, cuidar, respetar y amar, ¿no? Son parte de maneras no solo constitucionales, sino que principalmente culturales, de reconocer a niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Queremos darle a nuestros súper invitados, nos han aportado sus distintas perspectivas disciplinarias y desde luego humanas y de experiencia. Así que 1.000.000 de gracias a Camilo Morales, psicólogo, magíster en clínica psicoanalítica con niños y jóvenes, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia de nuestra Universidad de Chile. 1.000.000 de gracias, Camilo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Camilo. Gracias también por la participación y los comentarios a María Isabel Díaz, educadora de párvulos, doctora en educación y primera subsecretaria de Educación Parvularia el año 2015. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Isaac Revetlat, lo mismo, abogado, máster en Derecho de Familia, de Infancia, director del Centro de Estudios de Infancia y Adolescencia de la Universidad de Talca. 1.000.000 de gracias por acompañarnos, Isaac. Gracias a vosotras, me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho de mis compañeros y compañeras, así que ha sido un placer. Una mención especial para los dibujos allí en el fondo de Isaac, que están, nos acompañan mucho en el tema, sobre todo el arco iris. El arco iris, sí. Un mundo más colorido. Me ha encantado también la reivindicación al juego que ha plantado María Isabel Díaz. Son temas que tienen que estar incorporados cuando hablamos de niñez. Le recuerdo a toda la audiencia que nos acompañó en este programa, que además de, por supuesto, los agradecimientos, va también la recomendación y la invitación para escuchar todos los episodios de este Palabra Ciudadana en el canal UChile TV, que transmite para todo el país y que en la región metropolitana está en el 11.2
de la señal digital. Y si se perdió alguno, está disponible también en la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile. Ahí se pueden revisar los que ya hemos emitido en la web de la Universidad de Chile, www.uchile.cl, que además tiene sus respectivas cuentas en las redes sociales, @uchile en Twitter y correo electrónico que es canaluchiletv, todo junto, @uchile.cl. 1.000.000 de gracias a nuestros auditores y auditoras, a nuestros invitados e invitadas por acompañarnos y que tengan muy, muy, muy buenas noches.